Una mujer es arrestada bajo sospecha de haber asesinado a su hija de 3 años. Pero lo que ella dijo a los policías los dejó en shock e inmediatamente la soltaron. La mañana del 15 de julio amaneció gris y húmeda en el pequeño pueblo de San Martín. Las nubes bajas se arrastraban perezosamente sobre los tejados de las casas, como si quisieran prolongar la noche un poco más. En la calle Jacarandá, número 23, una modesta casa de 2 plantas permanecía en silencio, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse en su interior. Elena Gómez, una mujer de 32 años, se encontraba en la cocina, preparando el desayuno con movimientos mecánicos. Sus ojos, enmarcados por oscuras ojeras, revelaban noches de insomnio y preocupación. Vestía una bata desgastada y su cabello castaño, normalmente bien cuidado, lucía descuidado y recogido en una coleta improvisada. El aroma del café recién hecho llenaba la estancia, mezclándose con el olor a tostadas quemadas que Elena había olvidado en el tostador. No parecía importarle. Su mente estaba en otra parte, repasando una y otra vez los acontecimientos de las últimas semanas, buscando una salida a la pesadilla en la que se había convertido su vida. En el piso de arriba, el silencio era absoluto. La habitación de Sofía, su hija de 3 años, permanecía cerrada. Elena evitaba mirar hacia las escaleras, como si el simple hecho de hacerlo pudiera desencadenar una catástrofe. El sonido estridente del timbre rompió la quietud de la mañana. Elena se sobresaltó, derramando el café sobre la encimera. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se dirigía a la puerta principal. Antes de abrirla, respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Al otro lado se encontraban 2 oficiales de policía. El más alto, un hombre de unos 40 años con el cabello entrecano y ojos penetrantes, se adelantó. «Buenos días, señora. Soy el detective Ramírez y esta es mi compañera, la oficial Sánchez. ¿Es usted Elena Gómez?» Elena asintió, incapaz de articular palabra. Sentía como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. «Señora Gómez, hemos recibido una denuncia anónima sobre una situación preocupante en esta dirección. ¿Podemos pasar?» Elena se hizo a un lado, permitiendo que los oficiales entraran. Su mente trabajaba a toda velocidad, preguntándose quién podría haber hecho la denuncia y, más importante aún, qué es lo que sabían exactamente. La oficial Sánchez, una mujer joven de rostro amable pero mirada aguda, observó el interior de la casa. Sus ojos se detuvieron en las fotografías familiares que adornaban las paredes del pasillo. En todas ellas, Elena, su esposo Carlos y la pequeña Sofía sonreían a la cámara, la imagen perfecta de una familia feliz. «Señora Gómez», comenzó el detective Ramírez, su voz grave llenando la sala de estar, «hemos sido informados de que su hija Sofía no ha sido vista en varios días. Los vecinos están preocupados. ¿Puede decirnos dónde está la niña?» Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había ensayado este momento en su mente docenas de veces, pero ahora que había llegado, las palabras se negaban a salir de su boca. «Ella... Sofía está con mi hermana», logró balbucear finalmente. «En la capital. Necesitaba un cambio de aire». Los ojos del detective Ramírez se estrecharon casi imperceptiblemente. «¿Y por qué necesitaría un cambio de aire una niña de 3 años, señora Gómez?» Elena se retorció las manos, buscando desesperadamente una respuesta convincente. «Ha estado enferma. El médico recomendó un cambio de ambiente». La oficial Sánchez intervino, su voz suave pero firme. «Señora Gómez, entendemos que esto puede ser difícil, pero necesitamos ver a Sofía. Si está enferma, queremos asegurarnos de que esté recibiendo la atención adecuada». El pánico comenzó a apoderarse de Elena. Sentía que las paredes de la casa se cerraban sobre ella, atrapándola en una mentira que se desmoronaba por momentos. «No, no pueden verla ahora», dijo, su voz apenas un susurro. «Ella no está aquí». El detective Ramírez dio un paso adelante, su expresión endureciéndose. «Señora Gómez,
Me temo que tendremos que registrar la casa. Si no tiene nada que ocultar, esto no debería ser un problema. Elena sintió que el mundo se detenía. En ese momento supo que todo había terminado. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras asentía débilmente, dando su consentimiento para el registro. Los oficiales se separaron. El detective Ramírez subiendo las escaleras mientras la oficial Sánchez comenzaba a inspeccionar la planta baja. Elena permaneció inmóvil en el centro de la sala, incapaz de moverse, incapaz de pensar. El sonido de puertas abriéndose y cerrándose en el piso superior reverberaba en la casa. Elena cerró los ojos, esperando el inevitable grito de descubrimiento, pero no llegó. En su lugar, escuchó los pasos pesados del detective bajando las escaleras. «La habitación de la niña está intacta», dijo, su voz cargada de sospecha. «Parece que nadie la ha usado en días». La oficial Sánchez emergió de la cocina, sosteniendo algo en su mano enguantada. «Detective, mire esto». Elena abrió los ojos para ver que la oficial sostenía un trozo de papel arrugado. Con horror, reconoció la letra desordenada de su esposo, Carlos. El detective Ramírez tomó el papel y lo leyó en voz alta. «Elena, esto se acabó. No puedo seguir así. Sabes lo que tienes que hacer. C». Los ojos de ambos oficiales se clavaron en Elena, que sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Señora Gómez», dijo el detective Ramírez, su voz ahora fría como el hielo. «Creo que es hora de que nos diga la verdad. ¿Dónde está Sofía?» Elena abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. Las palabras se atascaban en su garganta, negándose a ser pronunciadas. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Cómo podía hacer que entendieran? Yo no, balbuceó, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. La oficial Sánchez se acercó, colocando una mano gentil pero firme sobre el hombro de Elena. «Señora, entendemos que esto es difícil, pero necesitamos saber qué ha pasado con su hija. Cualquier cosa que nos diga ahora puede ayudar». Elena miró a la joven oficial, buscando en sus ojos algún signo de comprensión, de empatía, pero solo vio determinación profesional y una pizca de lástima. «No puedo», susurró Elena, su voz quebrándose. «No puedo decirles». El detective Ramírez dio un paso adelante, su imponente figura proyectando una sombra sobre Elena. «Señora Gómez, en este momento tenemos motivos para creer que su hija Sofía está en peligro o que algo grave le ha ocurrido. Si no coopera con nosotros, me veré obligado a arrestarla bajo sospecha de daño a un menor». Las palabras del detective cayeron sobre Elena como un mazo, aplastando las últimas reservas de su resistencia. Se dejó caer de rodillas, sollozando incontrolablemente. «Por favor», suplicó entre lágrimas, «tienen que entender. No puedo decirles. La pondría en peligro». La oficial Sánchez se arrodilló junto a Elena, su voz suavizándose. «Elena, si Sofía está en peligro, necesitamos saberlo. Podemos protegerla, pero tienes que confiarnos». Elena levantó la mirada, sus ojos enrojecidos encontrándose con los de la oficial. Por un momento pareció que iba a hablar, que iba a revelar todo, pero entonces, como si una puerta se cerrara en su mente, su expresión se endureció. «No», dijo con una voz que apenas reconoció como propia. «No puedo decirles nada». El detective Ramírez soltó un suspiro de frustración. «Muy bien, señora Gómez. En ese caso, no me deja otra opción». Sacó unas esposas de su cinturón. «Elena Gómez queda arrestada bajo sospecha de daño a un menor y obstrucción de la justicia. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal». Mientras el detective recitaba sus derechos, Elena se dejó esposar sin resistencia. Se sentía como si estuviera fuera de su cuerpo, observando la escena desde lejos. Vio cómo la oficial Sánchez recogía su bata y sus zapatos, ayudándola a ponérselos antes de ser conducida fuera de la casa. El vecindario, que momentos antes parecía dormido,
Ahora estaba despierto y alerta. Rostros curiosos se asomaban por las ventanas, y algunos vecinos más atrevidos habían salido a sus porches para observar el espectáculo. Elena fue conducida a la autopatrulla, la mano del detective Ramírez sobre su cabeza para evitar que se golpeara al entrar. Justo antes de que la puerta se cerrara, Elena vio a la señora Martínez, su vecina de enfrente, de pie en la acera, con una expresión de horror y fascinación. Fue en ese momento cuando Elena comprendió realmente la magnitud de lo que estaba sucediendo. No era solo su vida la que estaba cambiando para siempre, era la vida de todo el vecindario, de toda la comunidad. En cuestión de horas, su nombre estaría en boca de todos, su historia sería diseccionada y juzgada por personas que no sabían nada de ella, de Sofía, de los horrores que habían vivido. El autopatrulla arrancó, alejándola de la casa que había sido su hogar y su prisión. Elena miró por la ventana trasera, viendo cómo su vida quedaba atrás, reducida a un punto cada vez más pequeño en la distancia. El viaje a la comisaría fue un borrón de calles y edificios que Elena apenas registró. Su mente estaba dividida entre el pánico por lo que le esperaba y la preocupación constante por Sofía. ¿Había hecho lo correcto? ¿Estaba su hija realmente a salvo? ¿O había cometido el error más grande de su vida al negarse a hablar? Cuando llegaron a la estación de policía, Elena fue conducida a través de un laberinto de pasillos y puertas de seguridad. Cada paso que daba resonaba en sus oídos como un martillo, marcando el ritmo de su descenso a un mundo que solo había visto en películas y series de televisión. La llevaron a una pequeña habitación con una mesa metálica y 2 sillas. Las paredes, de un gris deprimente, estaban desnudas excepto por un gran espejo en una de ellas. Elena sabía, por todas las series policíacas que había visto, que probablemente era un cristal de doble vista. El detective Ramírez le quitó las esposas y la invitó a sentarse. Elena se frotó las muñecas sintiendo aún la presión fantasma del metal. «Señora Gómez», comenzó el detective, su voz ahora más suave pero no menos intimidante. «Esta es su oportunidad de aclarar las cosas. Cuéntenos qué ha pasado con Sofía. Si está en peligro, podemos ayudarla, pero necesitamos saber la verdad». Elena miró fijamente la superficie metálica de la mesa, viendo su reflejo distorsionado. ¿Qué veían ellos cuando la miraban? ¿Una madre desesperada? ¿Una criminal? ¿Una mujer al borde del colapso? «Yo», comenzó, su voz apenas audible, «yo solo quería protegerla». El detective se inclinó hacia adelante, su interés visiblemente aumentado. «¿Protegerla de qué, Elena? ¿O de quién?» Elena levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los del detective. Por un momento, pareció que iba a revelar todo, pero entonces, como una puerta cerrándose, su expresión se endureció. «No puedo decirles más», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «No entenderían». El detective Ramírez se recostó en su silla, claramente frustrado. «Elena, no estás ayudándote a ti misma ni a Sofía con este silencio. Si ha ocurrido algo, si alguien le ha hecho daño a tu hija, necesitamos saberlo». Elena cerró los ojos, las lágrimas amenazando con derramarse nuevamente. «No entienden», susurró. «Nadie entiende». La puerta de la sala de interrogatorios se abrió y la oficial Sánchez entró con una carpeta en la mano. Se la entregó al detective Ramírez, quien la abrió y comenzó a leer su contenido. «Elena», dijo el detective después de un momento, su voz ahora cargada de una nueva urgencia, «acabamos de recibir el informe de la escuela de Sofía. Dicen que la niña no ha asistido en las últimas 2 semanas. También nos informan que notaron moretones en sus brazos el mes pasado. ¿Puedes explicarnos esto?». El corazón de Elena dio un vuelco. Los moretones... Había esperado que nadie los hubiera notado, que hubiera logrado ocultarlos lo suficientemente bien. Pero ahora, esa pequeña evidencia amenazaba con derrumbar todo su cuidadoso plan. Eso no es lo que parece», tartamudeó Elena, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una explicación plausible.
Sofía es una niña muy activa. Siempre está trepando y jugando. Los moretones son de sus juegos. El detective Ramírez la miró fijamente, sus ojos penetrantes, como si pudieran ver a través de su mentira. Elena, soy padre. Sé que los niños se golpean jugando, pero los maestros de Sofía dicen que estos moretones parecían diferentes, más serios. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Cada palabra del detective era como un golpe, acercándola más y más al borde del precipicio. No lo entienden, repitió, su voz quebrada. No pueden entenderlo. La oficial Sánchez, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se acercó a la mesa. Su voz era suave, casi maternal. Elena, sé que estás asustada, pero si alguien le está haciendo daño a Sofía, necesitamos saberlo. Podemos protegerla, podemos protegerte a ti también, pero tienes que confiar en nosotros. Elena levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de la oficial. Por un momento, vio en ellos una comprensión que iba más allá de la simple empatía profesional. ¿Acaso esta mujer entendía realmente lo que estaba pasando? Comenzó Elena, pero las palabras se atascaron en su garganta. El detective Ramírez, percibiendo una posible apertura, presionó un poco más. Elena, piensa en Sofía. Si está en peligro, cada minuto cuenta. ¿Dónde está tu hija? La mención de Sofía fue como un interruptor en la mente de Elena. De repente, todo el miedo, toda la ansiedad, toda la desesperación de las últimas semanas se cristalizó en un único pensamiento: proteger a su hija. No, dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. No les diré dónde está Sofía. No pueden obligarme. El detective Ramírez soltó un suspiro de frustración, pasándose una mano por el cabello entrecano. Elena, no quiero tener que hacer esto, pero si no cooperas, tendremos que considerar cargos más serios. Obstrucción de la justicia, poner en peligro a un menor. Incluso podríamos estar hablando de homicidio si no podemos verificar que Sofía está bien. La palabra homicidio cayó en la sala como una bomba. Elena sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo podían pensar que ella, que daría su vida por Sofía, podría haberle hecho daño? No, susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No, no, no. Jamás le haría daño a mi hija. Jamás. La oficial Sánchez se acercó más, su voz aún gentil pero con un tono de urgencia. Entonces ayúdanos a entender, Elena, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué no nos dices dónde está Sofía? Elena miró a la oficial, luego al detective y finalmente al espejo de doble vista. En su reflejo distorsionado, vio a una mujer que apenas reconocía, pálida, ojerosa, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Era esta la imagen de una asesina? ¿De una madre que había fallado en proteger a su hija? En ese momento, algo se rompió dentro de Elena. Toda la fuerza que había reunido para mantener su silencio, toda la determinación que la había llevado a este punto, se desmoronó como un castillo de naipes. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Les diré lo que pasó. Les diré todo». El detective Ramírez y la oficial Sánchez intercambiaron una mirada rápida antes de volver su atención a Elena. El ambiente en la sala cambió instantáneamente, la tensión dando paso a una expectativa casi palpable. «Adelante, Elena», alentó suavemente la oficial Sánchez. «Estamos escuchando». Elena tomó una respiración profunda, cerrando los ojos por un momento como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación en ellos que no habían visto antes. «Todo comenzó hace unos meses», empezó Elena, su voz temblando ligeramente. «Carlos, mi esposo, él cambió. Al principio eran cosas pequeñas. Se enojaba más fácilmente, bebía más de lo normal. Pensé que era estrés del trabajo. ¿Qué pasaría?
pero no pasó. El detective Ramírez asintió, alentándola a continuar. Una noche llegó a casa muy tarde. Había estado bebiendo. Sofía se despertó con el ruido y bajó las escaleras. Carlos. Él. Elena se detuvo, las palabras atascándose en su garganta. Él la empujó, fue solo un empujón, pero Sofía cayó y se golpeó la cabeza contra la mesa de café. No fue grave, pero había sangre y ella lloraba tanto. La oficial Sánchez colocó una mano reconfortante sobre el brazo de Elena. Continúa, por favor, estás haciendo lo correcto al contarnos esto. Elena asintió, tomando otra respiración profunda antes de continuar. Después de eso las cosas empeoraron. Carlos se volvió más violento, más impredecible. Nunca sabía en qué estado llegaría a casa. Empecé a temer por Sofía, por mí misma. Los moretones que vieron los maestros no fueron de juegos, fueron de las veces que intenté proteger a Sofía de Carlos. El detective Ramírez, que había estado tomando notas, levantó la mirada. Elena, ¿por qué no buscaste ayuda antes? Hay recursos disponibles para mujeres en tu situación. Elena soltó una risa amarga, sin humor. ¿Ayuda? ¿Qué ayuda? Carlos es un hombre respetado en la comunidad. Nadie creería que él... Además me amenazó. Dijo que si intentaba dejarlo nos encontraría y... Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Entiendo, dijo el detective, su voz más suave ahora. Pero Elena, aún no nos has dicho dónde está Sofía ahora. ¿Está a salvo? Elena miró directamente a los ojos del detective, una chispa de desafío brillando en su mirada. Sofía está a salvo. La escondí donde Carlos nunca la encontrará, donde nadie la encontrará hasta que yo sepa que es seguro. Elena, intervino la oficial Sánchez, entiendo que quieras proteger a tu hija, pero nosotros podemos ayudarte. Podemos asegurarnos de que tanto tú como Sofía estén a salvo de Carlos. Pero necesitamos saber dónde está ella. Elena sacudió la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. No entienden. Carlos tiene conexiones. Tiene amigos en la policía, en el ayuntamiento. No puedo arriesgarme a que alguien le diga dónde está Sofía. No puedo confiar en nadie. El detective Ramírez se inclinó hacia adelante, su voz cargada de urgencia. Elena, te prometo que haremos todo lo que esté en nuestro poder para protegerte a ti y a Sofía. Pero necesitamos verla. Necesitamos saber que está bien. Por favor, dinos dónde está. Elena miró al detective, luego a la oficial Sánchez y finalmente al espejo de doble vista. En su reflejo vio a una mujer que había llegado al límite, que había hecho lo impensable para proteger a su hija. ¿Podía confiar en estas personas? Podía arriesgarlo todo por la promesa de ayuda. El silencio en la sala se volvió casi tangible mientras Elena luchaba con su decisión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Está bien, dijo su voz apenas audible. Les diré dónde está Sofía. Pero primero, necesito que me prometan algo. ¿Qué cosa, Elena?, preguntó la oficial Sánchez. Prometan que la protegerán, que no dejarán que Carlos se acerque a ella, que no importa lo que pase conmigo, Sofía estará a salvo. El detective Ramírez y la oficial Sánchez intercambiaron una mirada antes de asentir solemnemente. Te lo prometemos, Elena, dijo el detective. Haremos todo lo que esté en nuestro poder para mantener a Sofía a salvo. Elena cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de decir. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación en su mirada que no habían visto antes. Sofía está... En ese preciso instante, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe. Un oficial jadeante entró, su rostro pálido y su expresión urgente. Detective Ramírez, oficial Sánchez, dijo su voz temblorosa. Tienen que ver esto ahora. El detective y la oficial se miraron confundidos. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué podría ser tan importante como para interrumpir en ese momento crucial? ¿Qué sucede?, preguntó el detective Ramírez poniéndose de pie. El joven oficial tragó saliva antes de responder. Es
Es el esposo de la señora Gómez, Carlos Gómez. Acaba de entrar en la estación y está exigiendo ver a su esposa. Elena sintió que el mundo se detenía. Todo el color abandonó su rostro y un frío helado se extendió por su cuerpo. Carlos estaba aquí, en la estación, a solo unos metros de distancia. No, susurró, el pánico apoderándose de ella. No, no, no. No puede estar aquí, no puede encontrarme. No puede encontrar a Sofía. El detective Ramírez se volvió hacia Elena, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. Elena, escúchame. No dejaremos que te haga daño. Estás a salvo aquí. Pero Elena apenas lo escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, imaginando los peores escenarios posibles. ¿Y si Carlos descubría dónde estaba Sofía? ¿Y si todo lo que había hecho para proteger a su hija había sido en vano? La oficial Sánchez se arrodilló junto a Elena, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. Elena, mírame. Respira profundo. No dejaremos que Carlos se acerque a ti, pero necesitamos que nos digas dónde está Sofía. Necesitamos asegurarnos de que esté a salvo. Elena miró a la oficial, sus ojos llenos de lágrimas y terror. En ese momento, supo que había llegado al punto de no retorno. Ya no podía seguir ocultando la verdad, no cuando todo estaba en juego. Está bien, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Les diré dónde está Sofía, pero tienen que prometerme que la protegerán, que no dejarán que Carlos se acerque a ella, nunca. El detective Ramírez asintió solemnemente. Tienes mi palabra, Elena. Haremos todo lo que esté en nuestro poder para mantener a Sofía a salvo. Elena tomó una respiración profunda, cerrando los ojos por un momento como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación feroz en su mirada. Sofía está... comenzó, pero se detuvo, como si las palabras se resistieran a salir. Finalmente, con un último suspiro de resignación, continuó. Sofía está en casa, en el ático. Hay un compartimento secreto detrás de una pared falsa. La he mantenido allí a salvo durante las últimas 2 semanas. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. El detective Ramírez y la oficial Sánchez intercambiaron miradas de asombro y preocupación. «Elena», dijo finalmente el detective, su voz cargada de incredulidad. «¿Estás diciendo que has mantenido a tu hija escondida en el ático todo este tiempo?» Elena asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Era la única forma de mantenerla a salvo de Carlos. Él nunca sube al ático. Tiene alergia al polvo. Sabía que allí nunca la encontraría. La oficial Sánchez se puso de pie, su expresión una mezcla de shock y urgencia. Tenemos que ir allá, ahora mismo. Tenemos que asegurarnos de que Sofía esté bien. El detective Ramírez asintió, ya dirigiéndose hacia la puerta. Voy a enviar un equipo a la casa de inmediato. Oficial Sánchez, quédese aquí con la señora Gómez y asegúrese de que Carlos Gómez no se acerque a esta sala bajo ninguna circunstancia. Mientras el detective salía apresuradamente de la sala, Elena se derrumbó en su silla, el peso de su secreto finalmente levantado de sus hombros. La oficial Sánchez se sentó a su lado, ofreciendo un apoyo silencioso. «Va a estar bien, Elena», dijo suavemente. «Hiciste lo correcto al decirnos. Vamos a asegurarnos de que Sofía esté a salvo». Elena asintió débilmente, demasiado agotada emocional y físicamente para hablar. Ahora solo quedaba esperar, rezar para que Sofía estuviera bien y que todo el sufrimiento, todo el miedo, todo el secretismo hubiera valido la pena. Mientras tanto, en el vestíbulo de la estación de policía, Carlos Gómez esperaba impaciente, sin saber que su mundo estaba a punto de desmoronarse a su alrededor. El detective Ramírez salió de la estación de policía como una tromba, las sirenas de su patrulla rompiendo el silencio de la tarde. Su mente era un torbellino de pensamientos mientras se dirigía a toda velocidad hacia la casa de los Gómez. ¿Cómo era posible que una niña de 3 años hubiera estado escondida en un ático durante 2 semanas sin que nadie lo notara?
¿Qué encontrarían cuando llegaran allí? Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, Elena permanecía sentada en silencio, su mirada perdida en algún punto indefinido de la pared. La oficial Sánchez, sentada a su lado, intentaba ofrecerle palabras de consuelo, pero Elena parecía no escucharlas. Su mente estaba en otra parte, en el ático de su casa con Sofía. «Elena», dijo suavemente la oficial Sánchez, «necesito que me cuentes más sobre cómo has estado cuidando a Sofía estas 2 semanas. Cómo la has alimentado, cómo has evitado que hiciera ruido». Elena parpadeó como saliendo de un trance y miró a la oficial. Yo subía cuando Carlos no estaba en casa. Le llevaba comida, agua, sus juguetes favoritos. Le expliqué que estábamos jugando a las escondidas, que era un juego muy importante y que no debía hacer ruido ni salir hasta que yo le dijera que habíamos ganado. La oficial Sánchez asintió, tratando de mantener una expresión neutral a pesar de la conmoción que sentía por dentro. ¿Y Carlos nunca sospechó nada? Elena negó con la cabeza. Carlos. Él apenas estaba en casa últimamente. Cuando estaba, solía estar borracho o dormido. Ni siquiera notó que Sofía no estaba allí. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe. Elena se sobresaltó temiendo por un momento que fuera Carlos, pero era el joven oficial que había interrumpido antes. «Oficial Sánchez», dijo, su voz urgente, «el señor Gómez está causando problemas en el vestíbulo. Exige ver a su esposa y amenaza con presentar una denuncia por secuestro si no se le permite hacerlo». La oficial Sánchez se puso de pie, su expresión endureciéndose. «Manténgalo contenido. No debe acercarse a esta sala bajo ninguna circunstancia. Y llame a servicios sociales. Necesitaremos su ayuda cuando la niña sea encontrada». Mientras el joven oficial asentía y salía apresuradamente, Elena sintió que el pánico volvía a apoderarse de ella. «Por favor», suplicó agarrando el brazo de la oficial Sánchez, «no dejen que se acerque a mí, no dejen que encuentre a Sofía». La oficial Sánchez tomó las manos de Elena entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Elena, te prometo que no dejaremos que Carlos se acerque a ti ni a Sofía. Están a salvo ahora. Has sido muy valiente al contarnos la verdad». Mientras tanto, en la casa de los Gómez, el detective Ramírez y su equipo habían llegado. Con una orden de registro en mano, entraron rápidamente en la vivienda. «¡Policía!», gritó el detective mientras subían las escaleras hacia el ático. «Sofía, ¿puedes oírme? Soy el detective Ramírez. Venimos a ayudarte». El ático estaba oscuro y lleno de polvo. Los oficiales encendieron sus linternas, iluminando cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas y montones de objetos olvidados. Por un momento, el corazón del detective Ramírez se hundió. ¿Y si Elena había mentido? ¿Y si Sofía no estaba aquí? Pero entonces, un sonido débil llamó su atención. Venía de detrás de una pared que, a primera vista, parecía sólida. «¡Aquí!», gritó uno de los oficiales, señalando un casi imperceptible borde en la pared. «Creo que hay una puerta oculta». Con cuidado pero con urgencia, el detective y sus hombres comenzaron a buscar un mecanismo de apertura. Después de unos tensos momentos encontraron un pequeño pestillo oculto bajo una tabla suelta del suelo. La pared se abrió con un chirrido, revelando un pequeño espacio oculto, y allí, acurrucada en un rincón rodeada de mantas, juguetes y libros para colorear, estaba Sofía. La niña parpadeó ante la repentina luz, sus grandes ojos marrones llenos de miedo y confusión. «¿Mamá?», llamó con voz temblorosa. El detective Ramírez sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Con cuidado se acercó a la niña, agachándose para estar a su nivel. «Hola, Sofía», dijo con voz suave. «Soy el detective Ramírez. Tu mamá nos envió a buscarte. ¿Estás bien?». Sofía asintió lentamente, abrazando con fuerza un oso de peluche desgastado. «¿Ganamos el juego?», preguntó inocentemente. El detective sintió que se le rompía el corazón. «Sí, Sofía», respondió con una sonrisa triste. «Ganaste el juego, has sido muy valiente,
Ahora vamos a llevarte con tu mamá, ¿de acuerdo? Mientras uno de los oficiales llamaba a una ambulancia para que revisaran a Sofía, el detective Ramírez sacó su teléfono y marcó el número de la estación. Oficial Sánchez dijo cuando contestaron: la encontramos. Sofía está a salvo. Parece estar en buen estado, pero la llevaremos al hospital para un chequeo completo. En la sala de interrogatorios, Elena escuchó la noticia y rompió a llorar, esta vez de alivio. La oficial Sánchez la abrazó, permitiéndole este momento de catarsis. «Elena», dijo suavemente la oficial cuando los sollozos de la mujer se calmaron un poco. «Sofía está a salvo. Has hecho lo correcto al decirnos la verdad, pero ahora necesitamos hablar sobre lo que va a pasar a continuación». Elena asintió, secándose las lágrimas. ¿Qué va a pasar ahora? La oficial Sánchez tomó una respiración profunda. Bueno, en primer lugar, Sofía será llevada al hospital para un chequeo completo. Tú podrás verla allí, pero bajo supervisión. Servicios Sociales estará involucrado para asegurarse de que Sofía esté bien cuidada. ¿Y Carlos?, preguntó Elena, el miedo volviendo a su voz. Carlos está siendo detenido en este momento para ser interrogado, respondió la oficial. Con tu testimonio y la evidencia que encontremos, es probable que se presenten cargos contra él por violencia doméstica y poner en peligro a un menor. Elena asintió lentamente, procesando toda esta información. ¿Y yo? ¿Voy a ir a la cárcel por esconder a Sofía? La oficial Sánchez suspiró. Elena, lo que hiciste fue muy serio. Entendemos que estabas tratando de proteger a tu hija, pero mantener a una niña encerrada durante 2 semanas es un delito grave. Habrá consecuencias legales, pero tu cooperación y el hecho de que actuaras para proteger a Sofía serán tomados en cuenta. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró el detective Ramírez. Su expresión era una mezcla de alivio y preocupación. Elena, dijo sentándose frente a ella, Sofía está en camino al hospital. Parece estar físicamente bien, pero queremos asegurarnos. Has pasado por mucho, pero necesito que me cuentes todo, desde el principio. Cada detalle puede ser importante para el caso contra Carlos y para entender completamente tu situación. Elena miró al detective, luego a la oficial Sánchez y finalmente hacia el espejo de doble vista. En su reflejo, vio a una mujer que había llegado al límite, que había hecho lo impensable para proteger a su hija, pero también vio a una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, sentía un destello de esperanza. Con un profundo suspiro, Elena comenzó a hablar. Todo comenzó hace 3 años, poco después de que Sofía naciera. Mientras Elena relataba su historia, fuera de la sala de interrogatorios el mundo seguía girando. Carlos Gómez estaba siendo procesado, sin saber aún que su hija había sido encontrada y que su reinado de terror había llegado a su fin. En el hospital, los médicos examinaban a Sofía, maravillados por su resistencia y preocupados por los efectos a largo plazo de su confinamiento. Y en las calles de San Martín, la noticia comenzaba a extenderse. La historia de la madre que escondió a su hija en el ático para protegerla de un padre abusivo se convertiría pronto en el tema de conversación de todo el pueblo, dividiendo opiniones y generando debates sobre los límites del amor maternal y la justicia. Pero por ahora, en esa pequeña sala de interrogatorios, Elena Gómez finalmente se sentía lo suficientemente segura como para contar toda la verdad, con la esperanza de que, de alguna manera, todo este sufrimiento pudiera llevar a un futuro mejor para ella y para Sofía. Los días siguientes al descubrimiento de Sofía en el ático pasaron como un torbellino para Elena Gómez. El caso había captado la atención de los medios locales y nacionales, convirtiendo la tranquila ciudad de San Martín en el epicentro de un debate nacional sobre violencia doméstica, los límites del amor maternal y las fallas del sistema de protección infantil. Elena, ahora bajo custodia policial en el hospital donde Sofía estaba siendo tratada, pasaba cada momento que le permitían con su hija. Los médicos habían determinado que,
Milagrosamente, Sofía no había sufrido daños físicos graves durante su confinamiento. Sin embargo, el impacto psicológico de la experiencia era algo que solo el tiempo revelaría. «Mamá, ¿cuándo podemos ir a casa?», preguntó Sofía una tarde, mientras coloreaba en una mesa junto a la cama de hospital. Elena sintió que se le encogía el corazón. ¿Cómo explicarle a una niña de 3 años que ya no tenían un hogar al que volver? «Pronto, cariño», respondió, acariciando suavemente el cabello de su hija. «Pronto tendremos un nuevo hogar, solo para nosotras dos». Mientras tanto, en la sala de un juzgado cercano se estaba desarrollando el caso contra Carlos Gómez. El fiscal del distrito, impulsado por la indignación pública y la evidencia abrumadora, había presentado cargos de violencia doméstica, abuso infantil y tentativa de asesinato. Carlos, que hasta ese momento había mantenido su fachada de ciudadano respetable, finalmente se derrumbó bajo el peso de las pruebas. En un momento sorprendente, se declaró culpable de todos los cargos, evitando así un juicio prolongado que habría expuesto aún más los horrores que Elena y Sofía habían sufrido. La sentencia fue rápida y severa: 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Mientras los alguaciles se lo llevaban de la sala del tribunal, Carlos finalmente miró a Elena a los ojos. En esa mirada, Elena no vio al monstruo que la había aterrorizado durante años, sino a un hombre roto, finalmente enfrentado a las consecuencias de sus acciones. Con Carlos fuera de escena, quedaba por resolver la situación legal de Elena. Su caso presentaba un dilema ético y legal sin precedentes. Por un lado, había mantenido a su hija encerrada en condiciones que podrían considerarse abusivas. Por otro, lo había hecho para protegerla de un peligro real y demostrable. El juicio de Elena se convirtió en un punto focal para activistas, abogados y comentaristas sociales. ¿Era una criminal que había puesto en peligro a su hija o una heroína que había hecho lo imposible para protegerla? Finalmente, después de semanas de deliberación, el juez emitió su veredicto. Elena fue declarada culpable de poner en peligro el bienestar de un menor, pero en lugar de una sentencia de prisión, se le ordenó cumplir 1000 horas de servicio comunitario y someterse a terapia intensiva junto con Sofía. «Señora Gómez», dijo el juez al emitir su sentencia, sus acciones, aunque nacidas de un deseo de proteger a su hija, cruzaron una línea que nuestra sociedad no puede permitir que se cruce. Sin embargo, este tribunal reconoce las circunstancias extraordinarias que la llevaron a tomar esas decisiones. Su sentencia refleja nuestro deseo de rehabilitación y sanación, no de castigo. Cuando Elena salió del juzgado esa tarde, fue recibida por una multitud mixta. Algunos la vitoreaban como una madre valiente que había hecho lo imposible por su hija. Otros sostenían carteles condenando sus acciones. Elena ignoró ambos grupos, concentrándose solo en llegar al auto donde Sofía la esperaba con una trabajadora social. Los meses siguientes fueron un periodo de ajuste y sanación para Elena y Sofía. Vivían en un pequeño apartamento proporcionado por una organización de apoyo a víctimas de violencia doméstica. Elena dividía su tiempo entre su servicio comunitario, que realizaba en un refugio para mujeres maltratadas, y las sesiones de terapia con Sofía. Poco a poco, con paciencia y amor, Elena vio cómo su hija comenzaba a florecer nuevamente. Las pesadillas que habían plagado a Sofía en las primeras semanas después de su rescate se volvieron menos frecuentes. Su risa, antes tan rara, ahora llenaba el pequeño apartamento con regularidad. Un año después de los eventos que habían cambiado sus vidas para siempre, Elena y Sofía estaban sentadas en un banco del parque, disfrutando del sol de la tarde. Sofía, ahora de 4 años, jugaba alegremente con otros niños en el área de juegos. «¡Mira, mamá!», gritó Sofía agitando desde lo alto del tobogán. «¡Puedo hacerlo sola!». Elena sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y un dolor agridulce. Su pequeña estaba creciendo, superando los traumas del pasado, con una resiliencia que a menudo la dejaba sin palabras. «Te veo, cariño», respondió Elena.
Estoy muy orgullosa de ti. Mientras observaba a su hija jugar, Elena reflexionó sobre el camino que habían recorrido, el dolor, el miedo, las decisiones imposibles que había tenido que tomar, pero también pensó en la fuerza que habían encontrado, en las personas que las habían apoyado en su momento más oscuro. El detective Ramírez y la oficial Sánchez aún se mantenían en contacto, asegurándose de que Elena y Sofía estuvieran bien. La comunidad, después del shock inicial, se había unido para apoyarlas. Incluso algunos de los que inicialmente la habían condenado, ahora reconocían la complejidad de su situación. Elena sabía que el camino por delante aún sería difícil. Sofía seguiría necesitando apoyo para procesar lo que había vivido, y ella misma aún luchaba con la culpa y el trauma de sus experiencias. Pero por primera vez en años Elena se permitió sentir esperanza. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Elena llamó a Sofía. Era hora de volver a casa. Mientras caminaban de la mano por el sendero del parque, Elena hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que el futuro les deparara, se aseguraría de que Sofía siempre se sintiera segura, amada y libre. La historia de Elena y Sofía Gómez se convertiría con el tiempo en un caso de estudio, un punto de referencia en discusiones sobre violencia doméstica, protección infantil y los límites del amor maternal. Pero para Elena, lo único que importaba era el pequeño milagro que caminaba a su lado, tarareando suavemente mientras se dirigían a su hogar. El sol finalmente se puso sobre San Martín, cerrando un capítulo en la vida de Elena y Sofía, pero también marcando el comienzo de uno nuevo. Un capítulo lleno de desafíos, sin duda, pero también de esperanza, amor y la promesa de un futuro mejor. Si esta historia te ha emocionado, te invitamos a compartirla y suscribirte a nuestro canal. También te recomendamos estas otras historias que aparecen en pantalla